Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta exposición del día de hoy en la que estaremos hablando un poco sobre las teorías del desarrollo humano. Bueno, presentado por mi persona, ingeniero Luis Chaguán. Espero que sea de mucho agrado y de mucha utilidad para todos. Entonces, bien, ¿qué son las teorías del desarrollo humano? Las teorías son un conjunto de enfoques interdisciplinarios que buscan explicar los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que ocurren a lo largo de la vida de las personas. En este caso, esta teoría integra distintos factores, entre los cuales tenemos factores físicos, factores cognitivos, factores emocionales y sociales. Cuando hablamos, en este caso, de factores biológicos, ¿sí? Podemos integrar lo que sería la genética y el crecimiento físico. En cuanto a factores sociales, también podemos tener lo que sea la personalidad o la cognición. En cuanto a desarrollo sociocultural, cómo las interacciones sociales y culturales se mezclan. Y asimismo las de ciclo vital, en las cuales consiste en las etapas de envejecimiento. Pero debemos de entender que las teorías del desarrollo humano es un proceso multidimensional. ¿Pero por qué multidimensional? Bueno, porque es un proceso complejo que no puede ser explicado por una sola teoría, ya que cada enfoque teórico aporta una perspectiva distinta para entenderlo. Entre algunas de estas teorías se priorizan los factores internos, en otras los biológicos, en donde se destacan los factores externos y asimismo el entorno y la cultura. Sin embargo, la gran mayoría de los psicólogos coinciden en tanto la naturaleza, en este caso me refiero a la biología, o como la crianza, que los cuales juegan un papel crucial en la formación de la mente y la conducta del ser humano. Es aquí cuando entramos entonces con la descripción de la primera teoría. En este caso está la teoría de Freud sobre el desarrollo psicosocial, el cual fue uno de los principales exponentes de la psicoanalítica, el cual planteó que el desarrollo humano está fuertemente influenciado por la resolución de conflictos psicosexuales que surgen en distintas etapas de la vida. En este caso, Freud establece los impulsos instintivos o líbidos que se orientan hacia diferentes zonas erogéneas del cuerpo a medida de que una persona crece. Y la forma en que estos conflictos se resuelven se determina la estructura de la personalidad adulta. Entonces, Freud sostiene en sí que el desarrollo de la personalidad está basado en tres grupos distintos fundamentales, entre las cuales nos habla acerca de la autopreservación, la satisfacción social y la agresión. Cuando nos referimos en cuanto a la autopreservación, se relaciona con las necesidades básicas como la respiración y la alimentación. Cuando hablamos sobre la satisfacción sexual, no se limita a lo genital, sino que incluye todo lo relacionado con el placer. Y cuando hablamos acerca de la agresión, está vinculado con las defensas y la expresión de los impulsos naturales. Es decir, el ser humano desde esta perspectiva es esencialmente egoísta, guiado por la necesidad de solamente satisfacer estos impulsos instintivos como tal, que a lo largo de la vida los tipos de satisfacción y las formas de la búsqueda de placer evolucionan, pero siempre permanecen como fuerzas subyacentes que moldean el comportamiento. Es aquí donde hablamos sobre las etapas luego psicosociales que define Freud en estas teorías, en las cuales identificó 5 etapas, cada una asociada a una zona de origen específica y un conflicto que debe ser resuelto. En la primera etapa, como vemos en el cuadro, vamos a tener una etapa oral que se da entre los 0 y 1 año. Esta etapa se da en la zona erógena, principalmente en la boca, y donde hay un conflicto principal que es el destete, que es la transición de lactancia a otras formas de alimentación. Esto trae como consecuencia una fijación en esta etapa de poder llevar comportamientos como la dependencia excesiva a hábitos de fumar o morderse las uñas. Luego tenemos una segunda etapa, ¿sí? En esta etapa que viene entre la etapa de los 2 a 3 años. Esta etapa psicosocial, esta etapa
se conoce como anal, donde la zona erógena pertenece al ano, que es prácticamente el control de los esfínteres, es decir, aprender a retener y a liberar. Esto trae como consecuencia, bueno, una personalidad obsesiva o perfeccionista, retentiva o desordenada y caótica o expulsiva. Tenemos la otra etapa, que es la etapa fálica, disculpe, que ocurre entre los 4 y 5 años de edad, que se da en la zona de los genitales. Y el principal conflicto es la identificación con el progenitor del mismo sexo y la resolución del complejo edíctico o electra, donde el niño o la niña desarrolla sentimientos hacia un progenitor del sexo opuesto. Esto trae como consecuencia una resolución inadecuada que puede afectar en la formación de la identidad y las relaciones futuras. Luego vamos a tener otra etapa, es la etapa de la latencia, que se da entre los 6 y 12 años, donde no hay una zona como tal, ¿sí? Y esto trae como un conflicto, desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, además de la adquisición de mecanismos de defensa para enfrentar el estrés. Entre una de las características principales en esta etapa es que eh, es una etapa de calma en términos de impulsos sexuales, donde el enfoque está en el aprendizaje y en las relaciones sociales. Luego, por último, vamos a tener la etapa genital, que se da a partir de los 13 años en adelante. En este paso, la zona erógena son los genitales. El conflicto principal es la formación de las relaciones sexuales maduras y la consolidación de una identidad adulta como tal, y con el objetivo de establecer vínculos íntimos y saludables y satisfactorios. Entonces, Freud enfatiza que las experiencias vividas en los primeros 5 años de vida tienen un efecto duradero en la personalidad. Es decir, si un niño no logra resolver sus conflictos asociados a una etapa, pueden quedarse fijados en esa fase, lo que reflejará en conductas inmaduras o inadecuadas en la adultez. Por ejemplo, si un individuo con fijación en la etapa anal podría manifestar comportamientos excesivamente controladores bajo situaciones de estrés. En casos extremos, la fijación puede llevar a agresiones, en donde el individuo retoma conductas propias de etapas anteriores que proporcionan placer o seguridad, aunque estas etapas ya no son adecuadas en la etapa actual de su desarrollo. Ahora bien, la teoría psicosocial de Erickson sobre el desarrollo de la personalidad. Erickson propuso una teoría en la que amplió y refinó las ideas psicoanalíticas de Freud, enfocándose en la interacción entre un plan interno de maduración y las demandas sociales externas. A diferencia de Freud, Erickson dio prioridad a los problemas sociales y culturales en el desarrollo de la personalidad, destacando en sí que este proceso continúa durante toda la vida en lugar de limitarse en 5 etapas. Entre los principios fundamentales de la teoría están lo que sería el desarrollo en etapas, la crisis social y la entidad del ego. Cuando hablamos de desarrollo en etapas, Erickson identificó 8 etapas psicosociales que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte, cada una caracterizada por una crisis psicosocial o específica. Luego, psicosocial. Cada etapa implica un conflicto entre intereses impuestos personales y demandas sociales. En cuanto a la resolución exitosa de esta crisis lleva a un desarrollo sano, mientras que el fracaso genera carencias psicológicas. Asimismo, cuando hablamos de la identidad del ego, este concepto se centra en la teoría de la construcción de una identidad sólida basada en el autoconcepto, en cuál sería la imagen personal y las relaciones sociales. Eh, en cuanto a las 8 etapas, bueno, aquí tenemos un cuadrito, resumen, ¿sí? En el cual podemos ver lo que sería la confianza básica versus las de confianza. En cuanto a la crisis social, tenemos lo que sería el desarrollo de la confianza en los cuidadores y el entorno. La edad aproximada de esta etapa es a partir del nacimiento del 1 año. Y bueno, el resultado positivo es la seguridad y la esperanza, y el resultado negativo es la desconfianza y la inseguridad. Luego pasamos a una segunda etapa en la que nos conoceremos como autonomía versus vergüenzas y dudas. En vamos a ver un aprendizaje sobre el control del personal y la independencia.
Y esto ocurre alrededor de los 2 a 3 años, en donde vamos a ver resultados como la confianza en las propias habilidades y o la vergüenza, que se ocasionen lo que serían vergüenzas, dudas sobre las propias capacidades internas. Luego tenemos una tercera etapa sobre la iniciativa versus la culpa. En esta parte se habla sobre el desarrollo de la iniciativa y la toma de decisiones. Esto ocurre alrededor de los 4 y 5 años y donde se puede surgir lo que sería la capacidad de liderar y asumir responsabilidades o, en este caso, sentimientos de culpa o inhibición en la acción. Luego tenemos lo que sería otra etapa que es la industricidad versus la inferioridad, en la cual se fomenta la productividad y el logro de actividades. Esto se da entre los 6 y 11 años y tenemos como resultados positivos un sentido de competencia y confianza en las habilidades, mientras también podemos tener un resultado negativo, en este caso sería sentimiento de inferioridad y fracaso. Luego tenemos lo que sería la entidad de confusión y de roles. En esto se destaca lo que sería la exploración de la identidad y el propósito personal que se da entre los 6 a 12 años, a los 18 años, en el cual el resultado positivo en este caso sería un desarrollo de una identidad sólida y seguridad en uno mismo, o en este caso, como resultado negativo, tendríamos confusión, inseguridad sobre el lugar o inseguridad sobre la sociedad. Luego tenemos la otra etapa donde vamos a tener lo que será la intimidad versus el aislamiento, en donde vemos lo que será una formación entre las relaciones íntimas y comprometidas que se da en una edad aproximada entre joven y adulto, ¿sí? En donde hay unas relaciones satisfactorias o capacidad de amar, o en este caso un aislamiento y la incapacidad de establecer vínculos profundos con otras personas. Asimismo, tenemos otra de las etapas que será la generatividad versus el estancamiento, en el cual vemos lo que sería una contribución al bienestar de las futuras generaciones. Esto ocurre en una edad media, en el cual tendríamos como un resultado positivo un sentido de productividad y de legado personal, es decir, la persona deja un rol como tal, o también puede desarrollarse lo que sería el estancamiento y el egocentrismo y falta de propósito. Para luego terminar con lo que sería la integridad versus la desesperación. En este caso vemos lo que sería la reflexión sobre la vida y aceptación de la muerte. Se da en la etapa de la vejez, en donde podemos tener un resultado positivo, que es el sentimiento de plena y satisfacción final de que hemos cumplido con todos nuestros propósitos en la vida, o caemos como resultado negativo en la desesperación, el arrepentimiento y el miedo al final de la vida. Estos mantienen digamos, unas características de crisis psicosociales, en la cual puede haber la dualidad, el impacto acumulativo y la influencia del entorno. Por ello que cuando hablamos de dualidad, cada crisis tiene dos vertientes, ¿sí? Un resultado positivo, un resultado negativo, que afecta la capacidad como tal del individuo. Asimismo, vamos a tener lo que será un impacto acumulativo, que no es más que la resolución exitosa de la crisis que fortalece la capacidad de resolver las crisis posteriores, o el fracaso que puede generar un desequilibrio que afecta el desarrollo futuro. Asimismo, cuando hablamos de la influencia del entorno, nos referimos en cuanto a las relaciones sociales, culturales y familiares que son fundamentales para resolver las crisis y moldear la identidad del individuo. Es por ello entonces que la teoría de Erickson es un enfoque integral que explica el desarrollo de la personalidad como un proceso continuo, en este caso, influido por la interacción entre el individuo y su entorno social. Si vemos al considerar todas estas etapas que abarcan toda la vida, digamos, se amplía la comprensión del desarrollo humano más allá de la infancia, destacando la importancia de las relaciones sociales y los contextos culturales y que, bueno, su enfoque combina aspectos psicodinámicos como los factores sociales, cognitivos, que siguen siendo una referencia fundamental para entender el desarrollo humano en diversas áreas como la psicología, la educación y el trabajo social. Ahora vamos a conversar acerca de la teoría cognitiva de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Este investigador centró su investigación en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Considerando
que los procesos de pensamiento evolucionan con el tiempo en función a la maduración biológica y la experiencia del entorno. En este caso, Piaget, el desarrollo cognitivo se basa en la interacción activa entre el niño y su ambiente, lo que permita que construya su propio conocimiento. En esta teoría tenemos eh, distintos aspectos fundamentales, en la cual tenemos lo que sería la adaptación, los esquemas, el equilibrio y desequilibrio y el niño como agente activo. Cuando hablamos sobre adaptación, Piaget relacionó el desarrollo cognitivo con los principios biológicos de la adaptación del ser humano, en, en la cual se adapta al ambiente mediante dos procesos fundamentales. El primero sería la asimilación, que es la incorporación de nuevas experiencias en esquemas mentales existentes. Por ejemplo, un niño clasifica a un perro como un animal de cuatro patas a verlo por primera vez. O también tendríamos otro aspecto como la acomodación, que no es más que la modificación de esquemas existentes para ajustarlos a nueva información. Un ejemplo de esto sería cuando el niño distingue que no todos los animales de cuatro patas son perros. La interacción en estos procesos genera un equilibrio cognitivo necesario para el aprendizaje. Ahora bien, cuando entonces se habla de esquemas, ¿sí? El esquemas no son más que son estructuras mentales o estrategias que los individuos utilizan para organizar y dar sentido a sus experiencias. Los esquemas evolucionan a medida que se adquiere nueva información. Asimismo, el equilibrio y desequilibrio ocurre cuando eh, las personas actuales no son suficientes para afrontar nuevas experiencias. Por el contrario, el desequilibrio impulsa al niño a desarrollar nuevos esquemas o modificar los existentes para adaptarse al entorno. Y el niño como agente activo, en este caso Piaget, describió a los niños como pequeños científicos, ¿sí? Que exploran activamente su mundo, observan, clasifican y organizan sus experiencias, donde el aprendizaje no es un proceso pasivo, sino una construcción activa basada en la interacción eh, como en el ambiente. En este caso, bueno, podemos clasificar entonces las etapas del desarrollo cognitivo en, en cuatro etapas, ¿sí? La primera etapa, que sucede entre los 0 a 2 años, que es una etapa sensor, sensormotora, en el cual la característica principal es el conocimiento se basa en experiencias sensoriales y en acciones motoras que surge con la permanencia de los objetos, ¿sí? Luego tenemos una segunda etapa que es entre los 2 a 7 años, que es una preoperacional, en donde se eh, procura el desarrollo del pensamiento simbólico y donde el razonamiento es egocéntrico y carece de lógica. Luego vamos a tener la otra etapa que sería entre los 7 y 11 años, en donde hablamos de operaciones concretas, en el cual surge el pensamiento lógico, pero limitado a situaciones concretas, y donde la comprensión de los conceptos como conservación y reversibilidad. Luego tenemos una última etapa, o digamos que está comprendida entre los 11 años en adelante, conocida como operaciones formales, en donde donde se da el desarrollo del razonamiento abstracto y la capacidad de resolver problemas complejos. En este caso, Piaget consideraba entonces que el aprendizaje debe centrarse en el niño, respetando su nivel de desarrollo. Y es aquí donde entra el rol del maestro y la educación, en el cual, como número uno, se deben proporcionar tareas adecuadas a la etapa cognitiva del niño. Después tendremos una segunda, en el cual se debe fomentar la creatividad, el pensamiento independiente y el aprendizaje por el descubrimiento, para luego cerrar con lo que sería el acompañar al niño en un proceso de exploración y permitir que aprenda a través del ensayo y el error. Estos, digamos, enfoques nos permiten lo que sería una actuación constructivista, donde el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye a través de la interacción con el entorno. Asimismo, vamos a tener lo que sería un impacto en cuanto centrados en que el estudiante, donde los maestros actúan como facilitadores
en lugar de transmisores del conocimiento, y donde hay un reconocimiento por la individualidad, donde se resaltan lo que serían las diferencias en las formas de pensar entre los niños y los adultos, subrayando la importancia de adaptar a la enseñanza el nivel del desarrollo cognitivo de cada niño. Es por ello que la teoría de Piaget revolucionó la comprensión del desarrollo cognitivo, al destacar una relación entre la biología y el aprendizaje. Su enfoque en las etapas y el proceso adaptativo ofrece una base sólida para comprender cómo las personas construyen el conocimiento a lo largo de la vida. En esta teoría sigue siendo fundamental, sí, en la educación y la psicología, ya que proporciona herramientas valiosas para fomentar el aprendizaje activo y creativo. Asimismo, por lo menos acá vemos un resumen, ¿sí? Un poco más visual acerca de las 4 etapas del desarrollo. Eh, el número 1, bueno, donde los bebés conocen al mundo mediante el tacto y los demás sentidos durante la etapa sensomotora. Luego pasan a lo que sería ordenar lógicamente los objetos en la etapa preoperacional. Luego pasan a un ciclo en donde tendríamos una etapa operacional concreta donde aprenden a ver que una cantidad puede adoptar distintas formas para luego lo que sería desarrollar el razonamiento verbal y el pensamiento hipotético que desarrollan la etapa operacional formal. La teoría sociocultural de Lakoff. Este destaca el papel fundamental del contexto sociocultural en el desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, el pensamiento humano no se desarrolla en el aislamiento, sino que está profundamente influenciado por el entorno social, las relaciones interpersonales y las herramientas culturales que rodean al individuo. Este enfoque subraya que el desarrollo cognitivo es una construcción social basada en interacción con los demás. Es aquí cuando hablamos de, digamos, de estos principios fundamentales de la teoría sociocultural, que son más destacados, en la cual se habla sobre el conocimiento como construcción social, que es donde, digamos, se considera que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo depende de las relaciones sociales y los instrumentos culturales. Es aquí donde los niños adquieren conocimientos, habilidades y valores a través de la interacción con su medio físico, social, apropiándose de su cultura. Luego tenemos lo que sería la importancia sobre el contexto sociocultural, en donde factores como el medio físico, la estructura, el estatus socioeconómico y los valores y las tradiciones tienen esta influencia moldean a las personas de cómo piensan, cómo aprenden y cómo se relacionan. Luego tenemos otro principio que sería el andamiaje, que es donde los autores, que digo, los tutores o los adultos actúan como un apoyo, es decir, la resolución gradual de los problemas y los descubrimientos de sus principios. Este, digamos, apoyo o soporte es temporal y se retira gradualmente a medida que el niño va queriendo su autonomía en sus habilidades. Luego pasamos a otro principio, que sería la interiorización, en la cual se afirma que el conocimiento acumulado por generaciones anteriores se transmite a los niños a través de la interacción con sus cuidadores, padres o maestros. Una vez establecido esto, bueno, vamos a conseguir lo que serían zonas de desarrollo próximo. Digamos que es uno de los conceptos más influyentes de Vygotsky, que describe el rango entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con ayuda de un tutor o mediador. Esta zona, digamos, de desarrollo próximo consta en 3, ¿sí? Primero vamos a tener una zona de aprendizaje consolidado que incluye todo lo que el niño ya domina y puede realizar de manera independiente. También vamos a tener una zona de desarrollo próximo, que es aquí donde se encuentran las habilidades en las que el niño está en proceso de adquirir con la ayuda del tutor o mediador. eh, en esta zona como tal es donde ocurre el aprendizaje más efectivo, ya que el niño es desafiado a superar sus límites actuales para luego hablar sobre una zona de frustración, que es la cual en esta ocurre cuando las tareas son demasiado exigentes, lejos del nivel de aprendizaje y consolidado, y a su vez estas no pueden ser logradas ni siquiera con ayuda.
Esto lo que puede llevar o conducir a lo que será una desmotivación o un estrés. Es por ello que Vygotsky nos dice y nos señala que existe una relación muy fuerte entre la cultura y el desarrollo, en la cual el razonamiento y la memoria son moldeadas por la experiencia social. La cultura, en este caso, actúa como o proporciona herramientas, mientras que el lenguaje facilita estas habilidades. Es por ello que debemos de hablar lo que serían las implicaciones educativas. En el número uno tendríamos lo que sería un aprendizaje guiado, en el cual los maestros deben de actuar como facilitadores ofreciendo un andamiaje que ayuda a los niños a avanzar dentro de su zona para luego, en este caso, existir una interacción social en el cual el aprendizaje debe proveer la colaboración entre pares, ya que la interacción con otros fomenta la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, para luego tener lo que sería cerrar con lo que sería el contexto cultural, que es crucial reconocer las herramientas culturales y el entorno del estudiante para diseñar estrategias educativas que sean relevantes y efectivas. Es por ello que la teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza que el desarrollo cognitivo no ocurre en aislamiento, sino que está intrínsecamente vinculado al contexto sociocultural, en donde la interacción social, las herramientas culturales y el apoyo de los tutores desempeñan un papel crucial en el aprendizaje y en el desarrollo. Este enfoque ha transformado la educación al destacar la importancia de la colaboración, el aprendizaje activo y la relevancia cultural en el contexto educativo. Asimismo, también tenemos la teoría de Colbert sobre el desarrollo de la moral. Este propuso una teoría en la que el desarrollo moral está basada en cómo los individuos justifican sus decisiones éticas, en donde la moralidad no se impone desde el exterior, sino que se desarrolla gradualmente a través de la interacción social y el razonamiento. Este enfoque subraya la importancia de los principios éticos y la evolución cognitiva en la formación de los juicios morales. Entre los principios fundamentales de la teoría tenemos la moralidad como proceso gradual, en donde se sostiene que el desarrollo moral ocurre en etapas progresivas, que no pueden ser omitidas ni alteradas en su orden. Estas etapas están vinculadas a nivel cognitivo del individuo. Asimismo, tenemos como razones más acciones, en donde no son las acciones en sí las que determinan el nivel de moral de una persona, sino las razones que utiliza para justificar sus decisiones. Y luego tendríamos el desarrollo a través de interacción, donde la moralidad se forma a medida de que la interacción con los demás fomenta la empatía, el respeto y el entendimiento por las normas sociales. Aquí tenemos un cuadro en donde están los niveles y etapas del desarrollo moral, en la cual existen tres niveles, cada uno con dos etapas, para explicar cómo las personas influyen sobre el bien y el mal. En este caso tendríamos un nivel, primer nivel, que sería el nivel preconvencional. En esta etapa la orientación se da en función a la obediencia y al castigo y tiene como características el comportamiento, el cual se guía a través del castigo, donde lo correcto es evitar romper las reglas y para evitar en sí consecuencias negativas. También tenemos otra etapa durante este nivel preconvencional en donde los propósitos de interacción instrumental, es decir, se sigue lo correcto solo cuando beneficia directamente a las personas. Y donde las relaciones son transaccionales, es decir, lo justo es un intercambio equitativo. Luego tenemos un nivel convencional, que esto no es más que un acuerdo o inconformidad, ¿sí? Donde se actúa para cumplir con las expectativas de los demás y ser visto como una persona buena, que valora las relaciones y la aprobación social. En ese mismo nivel convencional tenemos una segunda etapa en donde puede existir un convenio social y conflicto, en donde se obedece la ley y las reglas sociales para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad. Luego pasamos para un nivel postconvencional. En este tenemos dos etapas. La primero, número, en este caso la 5 sería un contrato social y mantenimiento de sistema, en el cual se reconocen las leyes y reglas son acuerdos sociales, y los cuales deben de respetarse, pero pueden ser cuestionados si contradicen los derechos humanos fundamentales. O también tendríamos principios de ética universal, en las cuales las decisiones
se toman en función de los principios éticos universales, como la justicia, la igualdad y la dignidad humana, que trasciendan las normas sociales en este caso. Desarrollo del lenguaje según Noam Chomsky. Es aquí en donde se propone, ¿verdad? Una teoría revolucionaria sobre el desarrollo del lenguaje, en donde se afirma que la capacidad de adquirir y usar un idioma es una característica innata y biológicamente determinada en los seres humanos. Es aquí donde el lenguaje se ve como no es solamente una habilidad aprendida únicamente a través de la interacción con el entorno, sino que está profundamente arraigada en la genética humana. Es aquí donde se establecen cuatro principios. Primero, el lenguaje como capacidad innata es donde se sostiene que el desarrollo del lenguaje es un proceso genéticamente programado, comparable a otros procesos biológicos como el crecimiento de los brazos. También tendríamos la de la gramática universal, es donde, la característica donde todos los idiomas comparten una serie de principios estructurales básicos, denominados en este caso como gramática universal, o también lo que serán disposiciones de adquisición del lenguaje, en la cual se propuso la existencia de un dispositivo innato en el cerebro que facilita la adquisición del lenguaje. Esto es lo que le permite a los niños comprender y generar frases que nunca han oído, basándose en los principios universales, y para luego tener lo que sería el papel del entorno, en el cual Chomsky minimiza en este caso la influencia del entorno en comparación con la herencia y reconoce el entorno proporciona el contenido y la dirección y el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, este contenido, ¿verdad? Se procesa, se organiza mediante mecanismos, digamos, innato como tal del cerebro. En cuanto a, digamos, las evidencias de esta teoría, tenemos las normas gramaticales espontáneas, que es prácticamente los niños aplican reglas gramaticales sin haber, digamos, recibido una instrucción previa o explicativa. Creatividad del lenguaje, en donde los niños pueden formar y comprender frases nuevas que nunca han escuchado, lo que sugiere que el lenguaje no se adquiere únicamente mediante una imitación. También tenemos lo que serán los elementos universales en todos los idiomas, que es donde Chomsky prácticamente observó que los idiomas comparten ciertas características comunes como estructuras gramaticales básicas que respaldan la idea de una gramática universal. Y en cuanto a las limitaciones biológicas, es decir, los órganos involucrados en la producción y comprensión del lenguaje, como el aparato fonador, el sistema auditivo, están especializados en lo que sería el lenguaje humano. Esto explica, ¿verdad?, de que por qué no podemos aprender sistemas de comunicación que violen los principios de la gramática universal. Entonces, a partir de esta teoría surgen las siguientes implicaciones educativas, como la primera sería reconocer la predisposición innata, en donde los maestros deben entender que los niños tienen una capacidad natural para adquirir un lenguaje y el papel del educador es facilitar el acceso a un entorno rico, rico en estímulos biológicos. Luego tendríamos lo que será fomentar la exposición temprana, aunque la capacidad de aprender el idioma es, digamos, innata, la exposición a un lenguaje variado y estructurado desde una edad más temprana es crucial para que se desarrolle plenamente esta habilidad, que es lo que suele suceder con los niños pequeños cuando tienden a aprender dos idiomas. Y luego tendríamos lo que sería un enfoque en la creatividad lingüística, que es donde la educación debe centrarse en fomentar la creatividad y el uso del lenguaje en lugar de simplemente enseñar reglas gramaticales. Es decir, la teoría de Chomsky sobre el desarrollo humano transformó, digamos, nuestra forma de comprensión de cómo los humanos adquieren y usan el lenguaje. En este caso se destaca la interacción entre la biología y el entorno y su enfoque desarrolla la naturaleza innata de esta habilidad, reforzándose por los principios universales compartidos por todos los idiomas. Y que bueno, esta teoría no solamente tiene implicaciones profundas en la lingüística, sino también en la educación, la psicología y el entendimiento, digamos, de la naturaleza humana. Ahora bien, también debemos de tocar lo que serían las teorías conductistas
sobre el aprendizaje. Estas se centran en la influencia de la experiencia sobre la conducta humana, sacando el papel de los estímulos, las consecuencias y la observación en la formación del comportamiento. Este enfoque analiza cómo el reforzamiento, el castigo y la imitación moldean las acciones de las personas, considerando que el entorno es un factor crucial en el desarrollo. Aquí podemos encontrar dos tipos de teorías. Podemos tener la teoría de cognitivismo de Watson y Skinner. En este caso, Jackson considera que la mente del infante es una tabla rasa, sobre la cual las experiencias se escriben. Según esta perspectiva, cualquier individuo puede ser motivado para desempeñar cualquier rol social a través del aprendizaje y la exposición adecuada. Es aquí donde la conducta es completamente producto del entorno y no de la herencia de los padres, que desempeñan un papel crucial como los moldeadores del comportamiento. En este caso también Skinner, ¿sí? Desarrolló el concepto de condicionamiento operante, que sostiene que las consecuencias de una conducta determinan si esta se repetirá en un futuro. En este caso existen dos tipos de consecuencias clave. El reforzamiento, en la cual aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Es decir, ejemplo, primero a un niño por hacer su tarea, o el castigo, que disminuye la probabilidad de que esa conducta ocurra. Es decir, tiene un privilegio o digamos por un mal comportamiento que tuvo. En este caso, aquí demostró que el reforzamiento y el castigo son herramientas poderosas para mostrar la conducta aplicable tanto como a animales como a seres humanos. Asimismo, podemos tener otros tipos de teorías como tal, pero digamos que estas son las que más se destacan en cuanto a las teorías conductivistas. El aprendizaje social de Albert Bandura. Bandura, ¿verdad? Dice que las personas no solo aprenden por reforzamiento o castigo, sino que también lo hacen observando y imitando las acciones de quienes los rodean. Es decir, por ejemplo, un niño que un compañero que es premiado por eh, mantener un buen comportamiento o hacer sus tareas al día, es más probable que éste también imite o repita estas conductas. Entre los elementos clave del aprendizaje social tenemos lo que sería la atención, que no es más que estar eh, atento o observar el comportamiento del modelo, va a existir luego una retención, que es recordar lo que se ha observado, para luego pasar a lo que sería una reproducción, que es la capacidad de replicar la conducta observada. Y una motivación, que es el deseo de continuar la conducta, influenciado por las consecuencias observadas, ya sea refuerzo o castigo. Bandura también habla sobre la eficacia, de la cual introdujo este concepto que se refiere a las creencias de las personas sobre su capacidad para realizar tareas o alcanzar metas. Una alta eficacia, ¿verdad? En este caso se asocia con mayor perseverancia y éxito. Asimismo, habla sobre el determinismo recíproco, en la cual planteó que la conducta, el entorno y el proceso psicológico se influyen de manera mutuamente. Es decir, por ejemplo, en un entorno escolar positivo se puede fomentar la motivación de un estudiante para que éste participe activamente, lo que a su vez influye en la calidad del ambiente escolar. Y luego también habla sobre el estudio sobre la agresividad, en la cual explora cómo los niños aprenden conductas agresivas al observar modelos agresivos. Esto suele suceder prácticamente cuando los niños viven en situaciones de, de violencia, esto suele también volverse violento. Esto consigue, entonces trae un conjunto de implicaciones educativas en la cual tendríamos como un condicionamiento operante, que es utilizar el reforzamiento positivo para fomentar comportamientos deseados en el aula y a su mismo vez implementar castigos moderados para desalentar las conductas inapropiadas, asegurando que estos no sean perjudiciales. Luego tendríamos que hacer un aprendizaje social en el cual se proporcionan modelos positivos en el aula, en los cuales se demuestran las habilidades y los comportamientos deseables, o fomentar la autoeficacia en los estudiantes mediante tareas adaptadas a su nivel de actividad. Y en cuanto al diseño del entorno, bueno,
crear ambientes enriquecedores, favorecer la exposición a lo que sean las experiencias positivas y oportunidades de aprendizaje. Es decir, entonces, estas teorías cognitivas ofrecen un marco sólido para nosotros entender y comprender cómo el entorno modela el comportamiento humano a través de la experiencia, del reforzamiento y la observación. Aunque, digamos, estas teorías han sido criticadas por su énfasis en torno sobre los factores internos, sigue siendo, digamos, una de las fundamentales en la educación y en la psicología y la modificación de la conducta. Debemos entender que el desarrollo humano es un proceso complejo e integral, que no puede entonces explicarse mediante una sola perspectiva teórica. A lo largo de, digamos, de la presentación nos hemos dado cuenta que existen diversas teorías que abordan distintos tipos de aspectos, eh, que cada una de estas teorías aporta, digamos, una visión única y complementaria sobre cómo los individuos crecen, aprenden y se relacionan con su entorno. Por lo que estas teorías no solo nos ayudan a comprender el comportamiento humano, sino que nos permiten, digamos, ofrecer aplicaciones prácticas en campos como la educación, la psicología y la crianza, que, digamos, nos permiten integrar enfoques biológicos, sociales, cognitivos y culturales, permitiéndonos obtener, digamos, una comprensión más grande sobre el desarrollo humano, donde las influencias del entorno y las capacidades innatas se combinan para moldear, digamos, al individuo de manera única y especial. Espero que les haya gustado mucho esta exposición. Muchísimas gracias.